Dios les bendiga. En este día ya estamos de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Hoy continuamos de nuevo en la carta a los romanos y hoy nos toca el capítulo 8 de esta carta a los romanos. Este capítulo 8 nos habla de nuestra vida en el Espíritu. Hoy vamos a tratar este capítulo 8 desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y vamos a ver aquí cómo es nuestra vida después de que estamos en Jesucristo. Vamos a leer textualmente y dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues aquí en este capítulo 8 volvemos el apóstol Pablo hablándonos a nosotros los creyentes de que ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Jesucristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hablándonos de que ya no andamos. Cuando se habla de la carne, o sea, no andamos conforme al pecado, sino conforme al Espíritu Santo de Dios que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque como nos dice este versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesucristo nos liberta del pecado y de la muerte que trae el pecado.
O sea que nosotros somos libres del pecado a través de Jesucristo. Y por esto no hay condenación en los que estamos en Jesucristo. Y en el versículo 5 el apóstol nos habla y nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, los que estamos en Jesucristo somos del Espíritu, pero los que no están en Jesucristo están en la carne. Y dice la palabra que piensan, los que están en la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero nosotros, los que estamos en Jesucristo, pensamos en las cosas del Espíritu. Porque dice el apóstol, los que se ocupan de la carne, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y dice más el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Aquí nos habla el apóstol claramente de que cuando nosotros estamos siguiendo los designios de la carne, no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no nos podemos sujetar a la ley de Dios si estamos en la carne. Y no pueden, ¿por qué? Porque solamente los que estamos en el Espíritu podemos obedecer la voluntad de Dios. Y nos podemos sujetar a Dios, pero es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros lo que hemos confiado en Jesucristo. Y nos dice el versículo 8 más el apóstol reviviendo lo que ya nos habló, y dice en el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y trata más vosotros, los que andamos en el Señor, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué es lo que nos identifica que somos hijos de Dios? Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, viene a morar el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Por esto es que el apóstol nos habla en este versículo 9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y nos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué nos está hablando el apóstol? Que el Espíritu Santo es el que nos vivifica, el que nos da la vida, el que nos lleva a conocer más de Jesucristo, porque Jesucristo dijo que el Espíritu de Dios es el que nos iba a conducir a toda verdad. Y como dice el apóstol acá, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, si nosotros vivimos en la carne, lo que vamos a obtener es muerte. Pero más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, el Espíritu Santo nos va a vivificar, nos va a dar vida a través de su Espíritu. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Cómo identificarnos como hijos de Dios? ¿Cómo usted sabe si una persona es un hijo de Dios? Porque va a ser guiado por su Espíritu. Toda persona creyente, toda persona que ha confiado en el Señor, tiene algo importante que lo identifica, que es guiado por su Espíritu. Porque Jesucristo dijo, ahora yo me voy, pero le voy a dejar el Espíritu de Dios y Él es quien lo guiará a toda verdad. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Guiarnos a toda verdad en Jesucristo, a toda verdad hacia Dios.
Y este Espíritu Santo que recibimos, dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no tenemos el temor, sino que tenemos al Espíritu de Dios. Y dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. A través del Espíritu nosotros podemos clamar Abba Padre, porque ahora Dios es nuestro Padre. El Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso podemos clamar Abba Padre, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Todo creyente tiene la promesa del Espíritu y ha recibido el Espíritu Santo para guiar, para conducir a toda verdad. La guianza del Espíritu es primordial en todo. Estamos en el Espíritu, pues nosotros vamos a hacer morir las obras de la carne.